Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Jacinto Suárez, diputado por el Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, pero además responsable de las relaciones internacionales del Frente Sandinista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, siempre que me invitas, aquí me tenés. Sí, de los pocos diputados que vienen, porque son pocos los diputados que vienen. ¿Así? Sí. ¿A quién más ha tenido por aquí? Y ahí ha estado Carlos Emilio, es de los que también responden al llamado. Con Carlos Emilio hemos estado hablando del tema de la propuesta de ley de reconciliación, además de los temas de familia, niñez, que es especialista, que es su especialidad. Pero sí, gracias por estar con nosotros, Jacinto. Quiero empezar con el tema del encuentro de los partidos de izquierda la semana pasada aquí en Managua. Mira, los partidos de izquierda tenemos por costumbre reunirnos 2 veces al año. Y por algunas razones, no viene al caso, no había habido reuniones. El Frente Sandinista convocó porque la situación lo ameritaba. Acaban de pasar las elecciones en El Salvador, hay una situación explosiva en Guatemala, hay elecciones, en Honduras, hay una situación en Guatemala, hay elecciones, en Costa Rica hay una situación, cambió Costa Rica después de la huelga. Después de la huelga, Costa Rica es otro, con el paquete fiscal ese que les van a meter. Sí. Y en Panamá se aproximan las elecciones. Entonces, y de repente sale el tema venezolano. Entonces era como necesario que todos nosotros nos sentáramos a intercambiar de qué es lo que estaba sucediendo en cada uno de nuestros países. Ellos venían tras la solidaridad de Nicaragua. Es decir, como se les convoca, tienen firmes a la solidaridad con Nicaragua. Sin embargo, se les señaló de que el momento que estamos viviendo tiene un tema central y una solidaridad central. Venezuela. En Venezuela se está batiendo la dignidad de América Latina. En Venezuela se está batiendo el porvenir de los países latinoamericanos. Es muy importante lo que se bate en Venezuela para que nosotros, y es tan importante, fíjate, que las derechas lo han entendido así, y se han juntado todos a buscar cómo destruir Venezuela. Ese ejemplo de un país que se levanta riquísimo en recursos naturales, petróleo en abundancia, gas, diamantes, oro, todo tiene. Y se declara independiente en el uso de esos recursos desde los años de Chávez. Tiene una batalla de 20 años por mantenerse independiente, que ya está llegando a un punto sumamente duro, sumamente crítico, ¿verdad? Y las derechas no quieren, las derechas en este momento están en uso, el cartel de Lima está en función de los intereses norteamericanos. Le están haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos, el cartel de Lima. Ahora, ¿qué es lo que se está batiendo? ¿Qué es lo que está defendiendo Venezuela? Su independencia y sus recursos naturales. Ellos saben de que un retorno a otro tipo de gobierno cae la rapiña sobre el petróleo y sobre todas las riquezas que tienen ahí. Entonces es extraño que muchos de los que andan allí en el cartel de Lima estén haciéndose expectativas del botín que van a coger con las riquezas de Venezuela. Bueno, pero es que ahí no hay que perder de vista. Son 5 años de bloqueo. Debe haber 4 años de bloqueo, del 2015 para acá. Sí, se lo estableció Obama. Sí. Lo último son más de 30,000 millones de dólares congelados a Venezuela.
Más el oro que se le robaron en Monterrey. Más el oro. Entonces, es decir, ahí estás hablando de una cantidad de recursos que Venezuela no puede utilizar. Y pese a esto, bueno, además la situación especial que está enfrentando Venezuela, producto de todo esto, una hiperinflación brutal, porque, es decir, realmente eso es duro. ¿Y cómo puedes sostener una moneda si es prohibido ingresar divisas? ¿Sí? Es imposible estabilizar una moneda sin tener un mercado libre de divisas. No hay cómo. Está prohibido comerciar con dólares. Entonces, la situación interna de Venezuela se debe fundamentalmente a todas esas situaciones de carácter económico. ¿Ya? No es la administración Maduro. Y una cosa que yo insisto es que se llame Maduro, se llame Pérez o se llame González, el resultado es el mismo. Este que te dice, ¿por qué Maduro no se va? Si no es Maduro, es el chorro de dinero que quieren tener en su poder el gobierno norteamericano y sus transnacionales. ¿Ya? Entonces, ningún presidente le ha cedido nada a Venezuela porque la quieren enterita. Incluso las negociaciones internas que se dieron, los Estados Unidos la bloqueó. Lo que quieren es que ellos mataron a Chávez. ¿Ya? Ellos apostaron de que ese proceso se caía. Maduro lo tomó y ahí está. Porque hay un proceso maduro, fuerte, firme. Las Fuerzas Armadas ya han pasado varias pruebas. La última fue este último fin de semana, en que supuestamente iba a haber un alzamiento de militares. Y un general con 2 secretarios, de todo el alzamiento que hubo. Ese ejército ya pasó la prueba. Ese ejército es chavista. Hay que recordar que el proceso nació allí, las tropas, con Chávez. Y se fue, digamos, perfeccionando, madurando, fortaleciendo, de tal manera que vos ves al ejército al lado del pueblo en las movilizaciones políticas. A veces hay invitados que ellos llevan a hablar con los militares. ¿Verdad? Yo he estado en unidades militares venezolanas hablando de América Latina, porque hay una conciencia chavista y una conciencia latinoamericanista en ese ejército. Un ejército que tiene una raíz bolivariana. Acuérdate que en las escuelas militares, venezolanas, enseñan a Bolívar. Bolívar ganó, Bolívar tuvo como 300 batallas. ¿Ya? Entonces estudian las principales batallas de Bolívar. Cualquier oficial del ejército venezolano estudió Ayacucho y conoce cómo fue la batalla de Ayacucho, en que el mariscal Sucre logró ganar una batalla con inferioridad de hombres e inferioridad de recursos al gran mariscal, ¿no? Al gran mariscal español que venía de la guerra napoleónica, ¿verdad? Y que lo enviaba a España a derrotar. El levantamiento. Y lo que sufrió fue una derrota espantosa. Entonces, los militares te la conocen, ¿no? Pero además porque es decir, ok, ese es el arte militar, porque ahí se estudia el arte militar. Y el pensamiento. Ahora, el pensamiento Bolívar es otro pensamiento que es nacional, patriótico y latinoamericanista. Sí. Ese se estudia. Y algo más peligroso aún para los gringos,
es antiimperialista, Bolívar. Bolívar es el primero que habla contra los Estados Unidos. Acordate aquel mandato bolivariano, plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. ¿Ah? Entonces, todo eso estudiado en las academias militares de un ejército bolivariano, y el enfrentamiento lo ha ido convirtiendo en un ejército chavista, un ejército latinoamericano. Ok, el objeto de toda esta bulla, de todo este ruido que se hizo para el 23 de febrero, no era meter ayuda, no era, es más, ni siquiera, me parece que ni siquiera era la intervención como tal, pues. Me parece que no iba dirigido a eso. Iba dirigido porque todo el discurso era para que el ejército se sublevara. Así es. Ellos esperaban sublevaciones, ¿no? Sublevaciones militares que acabaran con el gobierno. El ejército no se rebeló, ni se va a rebelar. Ese es un ejército que es chavista. Y eso hay que tener seguridad, pues. Habrá algún alzamiento alguna vez, pero no hay. El ejército es chavista. Ya pasó pruebas duras, ¿ya? Y vamos a ver con el tiempo qué es lo que pasa. Ahora, ¿qué sucede también? De que ese ejército, siendo chavista, si ahí se diera una invasión, va a ser una guerra horrible, sangrienta, ¿verdad? Por eso pelear por la paz, luchar por la paz en Venezuela, es evitarle a los pueblos latinoamericanos un baño de sangre terrible, ¿no? Ya Cuba anunció de que si a Venezuela la agreden, él envía tropas en su defensa, ¿no? Y los latinoamericanos se pondrían a disposición de Venezuela para defender campo de batalla de Venezuela, la dignidad latinoamericana. Sería horrible esa guerra. Ok, voy a volver sobre el encuentro, porque me interesa saber cuál es el impacto que tienen estos partidos de izquierda en sus países. En Nicaragua estamos claros, pero en Panamá, República Dominicana, por ejemplo. Vamos a hacer pausa, regresamos en breve. En Adelante Nicaragua conversamos con el diputado Jacinto Suárez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el diputado Jacinto Suárez. ¿Cuál es el impacto que tienen estos partidos en sus países con respecto a la situación de Venezuela? Mira, en estas reuniones no es que se les va a decir qué es lo que hay que hacer. Todos los partidos son independientes. No, es que eso queda de alguna manera claro. Porque es decir, ellos toman aquí una resolución. Pero la resolución es tomada en cuenta, ¿sí?, para ser cumplida cuando sus contenidos han sido discutidos y ese partido los ha aceptado. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, aquí empezamos a discutir y Nicaragua planteó, y efectivamente así fue, que el documento final que se dio tenía que ser de solidaridad con Venezuela, sí, específicamente. Ni siquiera con Cuba ni con nadie, Venezuela. ¿Por qué? Porque ahorita vos tenés muchos frentes, ¿ya? Tenés Brasil con Lula, ¿eh?, los argentinos que van a elecciones, ¿ya?, los chilenos que tienen pleitos, ¿ya? Pero digamos de las causas principales, Lula, ¿ya?, Venezuela, en Colombia hay muchas cosas que solidarizarse, sí, ¿verdad? Y en Centroamérica hay varias cosas. Entonces, todo eso vos tenés que poner los huevos en una sola canasta. Venezuela, ese es el centro de la confrontación. Ese es el centro, es donde están todos los intereses de los Estados Unidos, visto claramente. Como los Estados Unidos, aunque no parezca, algunos analistas traerlos aquí y te vayan ilustrando cómo los Estados Unidos van hacia atrás.
Están perdiendo ante China, están perdiendo ante Rusia y están perdiendo ante algunas pequeñas potencias. Corea del Norte. Sí, que tienen la cumbre este miércoles. Tuvo que llegar a hablar con él. Entonces hay un debilitamiento general de los Estados Unidos y es peligroso que quiera sacar músculo en Venezuela. Y ahí es donde se puede enredar las cosas, pues. Enredar las cosas y hacerse una guerra terrible, ¿no? Esperemos que no sea así. Pero los Estados Unidos no han hecho nada para buscar una solución política con Venezuela. Quieren comerse el petróleo venezolano. Eso es un capricho. No. Es decir, digo, Venezuela tiene que ser mía, dice Estados Unidos, porque estos no pueden administrar esa riqueza. Esa riqueza la tengo que administrar yo. Es decir, por eso te digo, es como un capricho. Ellos se plantearon desde comienzos del siglo XXI apoderarse de las fuentes de energía. Atacaron Irak, buscando el petróleo iraquí. ¿A dónde están las famosas armas de Irak? Nunca aparecieron. No, es más, sacaron una que nunca hubo tales armas. Nunca hubo armas. Sí. Y crearon un monstruo, Saddam Hussein, hasta que lo ahorcaron. Ya cogieron el petróleo iraquí, pero desgraciaron ese país, lo hicieron, lo destrozaron. Miles de muertos, un fraccionamiento. Irak sufrió lo indecible con esa guerra. Libia la desintegraron, pero el petróleo lo tienen ellos, ¿verdad? La guerra de Siria tenía muchos contenidos de petróleo, ¿verdad? Ahí hay petróleo y a ellos les interesaba tragarse el petróleo y desaparecer a Libia como nación porque está pegada a Israel. Y las posiciones que hay en la frontera de los dos son militares. Siria siempre ha tenido un ejército grande. Le cayeron a Siria y resulta que el líder resultó un líder muy fuerte. Aguantó toda la guerra y ganó. Y supo moverse hasta ganar. Entonces los Estados Unidos vienen en retirada. Vienen en retirada del mundo. Después que embarcó a un montón de gente, a un montón de países. Un montón de países. Así es. Entonces, vienen de reculada. No han logrado grandes victorias para el músculo norteamericano. Entonces, los guerreristas norteamericanos son los que están azuzando la guerra con Venezuela. Y apoderarse del petróleo por guerra. Y entonces iba a ser una guerra terrible. Venezuela está equipada, tiene un ejército y va a resistir. Porque es un ejército, no es el ejército de Saddam Hussein que se iban peleando entre ellos, ni el de Libia que todos lo traicionaron cuando llegaron las tropas extranjeras. No, este es un ejército que resiste. Yo preguntaba por el impacto que tienen o la incidencia que tienen estos partidos en sus países, porque estaba viendo, por ejemplo, la denuncia sobre la presencia de tropas militares norteamericanas en República Dominicana. Están ocupando las bases de República Dominicana para ocuparlas contra Venezuela. Van en esa línea de defender a Venezuela, los dominicanos. Aquí estuvieron una delegación dominicana. Estuvo y nos explicó cómo están llenando eso de bases militares. Y lo mismo sucede en varias islas caribeñas. Ahí está el caso de Curazao, por ejemplo. Todas esas islas están invadidas de bases militares. Panamá. Y además el azuzamiento que tienen varios gobiernos contra Venezuela. Me imagino que tendrán alguna expectativa de llegar a comerse algo de lo que hay. Pero bueno, no lograron
su objetivo del 23 de febrero. No hay. Fue toda una semana intensa, incluso el domingo todavía sonaba mucho el tema fronterizo, pero empezó a sonar con fuerza además la presencia de Pence en Colombia para la reunión del llamado Grupo de Lima. Envalentonado por esto, Guaidó dijo que todas las opciones se tenían que ver. Así es. Y cuando dijo todas las opciones estaba hablando de la invasión. Porque, es decir, de repente queda muy claro que el fin y objeto de Guaidó es llamar a una intervención en Venezuela. Un presidente para llamar a una... Ese es otro factor. Ese presidente lo están poniendo para eso. Para que llame a las tropas. Y eso fue lo que hizo este lunes en Bogotá. Sí. Pero le cantaron cero. Lo que pasa es que no es tan fácil decir que van a atacar. Toda Latinoamérica se opone. Incluso dentro del mismo Grupo de Lima no hay uniformidad sobre eso. Porque el Grupo de Lima lo que decía, no apoyamos como grupo la intervención militar. Así es. Lo que llamamos es al diálogo, decían. Al diálogo dentro del orden constitucional, decían ellos. Y eso significa reconocer a Guaidó como presidente. Eso es lo que decía el Grupo de Lima. Que no ha sido electo por nadie. Además, más que para diputado. ¿Sí? Eso está como que mañana la Asamblea te elija presidente de Nicaragua. Imagínate que un diputado puede llegar a un cargo por diferentes elecciones. Eso no lo eligió nadie. Además que fue electo en el mismo sistema en que fue electo el presidente Maduro. Así es. Son tan democráticos el uno como el otro. Y cada uno para su cargo. Pero bueno, de momento queda en stand-by, porque lo que queda en veremos, queda en suspensión el tema de la opción militar. Queda como una amenaza ahí latente. Está pendiente. Sí. Que no termina de cuajar. ¿Qué necesita Estados Unidos para que eso le cuaje? Es eso, la resistencia que tienen de América Latina. Hay países que son lamebotas de ellos, pero que no quieren guerra. Esa guerra se llevaría a América Latina. A los vecinos los destrozaría. ¿Vos crees que Ecuador quiere una guerra ahí? O Brasil. Los mismos colombianos. Pero bueno, Uribe es fan de la guerra. Sí. Y el que manda en Colombia es Uribe. Uribe está asusando a la guerra, pues. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver los factores que están jugando ahí. Y lo que le pueda estar pasando en el interno de Washington es declarar una guerra. La guerra se hace con permiso del Congreso. ¿Sabes eso, no? Sí. Entonces, sí, no, y eso es lo que denunciaban los venezolanos este fin de semana, que la idea de todo esto y de lo que ellos llaman los falsos positivos, es decir, los fake news, era dar elementos, que me parece que ahí es donde funcionó muy bien el ejército venezolano, que no dio pie, no dio ninguna excusa para crear un conflicto. Nada, ninguna. Entonces, ellos tienen que buscar algo. Y si no, lo inventan de alguna manera. Pero acordate que va a una guerra. Si va a declarar una guerra, tiene que ir al Congreso. Si no va al Congreso, es ilegal. Pero bueno, al final de cuentas, aquí en Nicaragua la guerra fue ilegal. Pues en todas partes lo hacen ilegal. Pero ya es una guerra que va debilitada políticamente. Si llegara a estallar. Estamos hablando de lo peor que pudiera suceder en Venezuela, la guerra. Y esa guerra es política. Dice que Clausewitz que la guerra es la política por otros medios. Y que la guerra es la continuación de la política. Cuando se acaba la política, llega la guerra. Y después que llega la guerra, vuelve otra vez la política. Sí. La diplomacia se cae, viene la guerra, la diplomacia vuelve a salir con la guerra a buscar la paz. Cuando se acaba la fuerza de la razón, viene la razón de la fuerza. Así es. Sí. Entonces hay que esperar
¿Ya? El pueblo venezolano está en pie, pero más importante, el ejército está firme. Eso le da fuerza a Maduro, ¿ya? Y va a resistir. Y hay gestos como el de la India. Te triplico lo que te compro en petróleo y te lo mando en especie. Sí, sí. Le están pagando en especie para que aliviane su situación. ¿Cuáles son las opciones que tiene Venezuela en este momento? ¿Cuáles serían las opciones? Quiero dejar esto para después de la pausa. Estamos conversando con Jacinto Suárez, diputado, el responsable de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Jacinto Suárez, diputado. ¿Cuáles son las opciones que tiene Venezuela? Es decir, a nivel internacional, digamos... Venezuela lo que está pidiendo es lo que pide cualquier país que está siendo agredido. Que respeten su autodeterminación, que respeten su integridad territorial y que Venezuela la dejen en paz. El problema de Venezuela es de los venezolanos. ¿Ya? Ellos han hecho un intento ya, seguramente seguirán haciendo intentos de arreglos internos. ¿Ya? A ver si los respetan. ¿Ya? De arreglos internos con las fuerzas que hay, variables. Hay un montón de partidos, como aquí igualito, un montón de partiditos, y que pudieran tal vez lograr un acuerdo que sea reconocido internacionalmente una vez, que sea reconocido que la guerra ni las presiones contra Venezuela son válidas. Hay que darle su espacio, su vida a una nación como todas las naciones de América Latina. Pero ya tuvieron el diálogo, y el diálogo lo que Está fue bien, boicoteado. pero se puede volver a repetir. Se puede volver a buscar salida dialogada en estas nuevas condiciones. Es que, porque yo veo de repente un espejo con Nicaragua. Es decir, vamos, logra un diálogo, el presidente Maduro logra convocar a un diálogo y logra la presencia de los partidos de la oposición. Sí. Pero de ahí, después saltan otros diciendo que desconocen a esas Esa es la representaciones. presión norteamericana. Esa fue la presión norteamericana. Desconocieron y no firmaron. Ellos habían logrado el consenso sobre un montón de temas nacionales. Pero bueno, Incluyendo el adelanto de elecciones. el adelanto de elecciones que ganó Maduro. Sí. Ya adelantaron elecciones y ya ganó Maduro. Y siguen hablando afuera de que vuelvan a adelantar. No sé pues qué. Ya adelantó Maduro y siguen adelante en elecciones. Adelante en elecciones. Volvés a adelantar y vuelve a ganar Maduro. Adelante en elecciones. Sí. Sí, es decir, ¿qué necesita el presidente Maduro o qué necesita Venezuela realmente para que esa oposición no brinque, después de lograr un acuerdo, no brinque diciendo que desconoce ese acuerdo? ¿No brinquen? Desconociendo un eventual acuerdo, como sucedió en República Dominicana, en Santo Domingo. Tiene que ser un acuerdo respaldado por Estados Unidos. Estados Unidos fue el que les dijo que no lo aceptara. Entonces hay una cantidad de partidos que quieren encontrar una solución porque ellos mismos ven que a medida que se van cerrando los espacios, van perdiendo ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente se va volviendo más chavista. El chavismo crece y se fortalece. No hay opciones. Las opciones de la derecha son cada día menores. Pero vos estás claro de que esas manifestaciones son con Photoshop. Técnicamente las alteran para que se vean inmensas. Pero aún, vamos a suponer que fueran reales esas manifestaciones.
son manifestaciones en las que la gente se va desencantando de los que organizan esa manifestación en contra del gobierno. Pero para el chavismo tampoco es bueno que no haya oposición. Claro, porque necesita oposición para hacer un sistema de balance. Lo necesita. Pero bueno, los Estados Unidos no dejan. No hay arreglo. Incluso se habló con Obama. ¿Te acordás que Obama habló con Maduro? Sí. ¿Ah? No hubo manera. Habló con Cuba, pero nada con Venezuela. Es decir, no ha habido manera de que ellos busquen ningún arreglo político si no es la entrega de los recursos naturales de Venezuela. Esa es la razón de ser de toda esa situación. Los recursos naturales. Y los venezolanos, con todo derecho, defienden sus recursos. Sé que. Y ese país tiene tanta plata que a veces lo han embargado por todos lados y todavía salen recursos. ¿Por qué? Porque el petróleo que tienen son las reservas naturales más grandes verificadas. Es inmensa. Sí. La riqueza que tiene. Sí, mucho más grandes que las del Oriente Medio, que eran supuestamente las más grandes. Eso. Okay. 226 mil millones de barriles son las reservas verificadas de Venezuela. Es inmenso eso. Y tiene oro. Y tiene oro, además. Desafortunadamente, la riqueza de Venezuela se ha vuelto su maldición con respecto a Estados Unidos. Esa es su maldición. La rapiña la quieren coger. Y que no se deja rapiñar. Sí. Eso es. Ese es el pueblo de Bolívar, ¿sí? Peleando por su independencia y su soberanía. Sí. Una guerra en Venezuela sería devastadora para la América Latina. Sí. Para toda la América Latina. Porque nos pasa llevando a todos de encuentro. A todos. A todos nos pasa llevando de encuentro. Rusia y China, especialmente Rusia, le ha dicho a Estados Unidos, no toques a Venezuela. Porque ellos tienen intereses ahí. Maduro ha entrado en acuerdos con ellos. Y acordate que esos andan también buscando petróleo. Sí. ¿Ya? En otras condiciones, pues, garantizadme que me lo vas a vender. Entonces ahí hay todo un conflicto de carácter mundial. Es el petróleo. Maduro es un personaje circunstancial. Sí. Sí, porque igual podría ser Cabello. Sí. Podría ser el cualquiera mismo. Y el resultado sería el mismo. Vos te digo, se llame Pérez González o Maduro, mientras defiende el petróleo, va a ser un tirano horrible, pero un animal. Así te lo venden los medios. Así te lo van a estar vendiendo los medios. Porque no acepta vender los recursos naturales de su país, entonces es un tirano. Para empezar. Y después te dicen que no sabe cuántas cosas más. Sí. Ahora, ¿qué implicación tendría una intervención norteamericana con Rusia y China con intereses? Yo no tengo idea, mano. Es una complicación de carácter mundial. Eso. No es fácil una intervención en Venezuela. No es fácil. Así es que tienen que echar mucho coco para ver cómo, y no veo cómo, pues. Porque ¿qué no le han hecho, mano? ¿Vos has visto cuántos años tienen de estar peleando con Venezuela? Y pues si ahorita decíamos, desde que estaba Chávez. Pero ahorita decíamos desde el 2015 bloqueo. Sí. Porque hay unos que dicen, es que ahorita le acaban de poner el bloqueo. 4 años de bloqueo. 4 años de bloqueo ya. Y entonces eso es lo que es escasez. No es el mal gobierno, ni es el socialismo. Es el bloqueo que tienen ellos. Ahí la cosa está tan fácil como esta. Los chavistas es la gente que ahora recibe los beneficios del petróleo. ¿Quiénes son? Las casas de cartón convertidas en multifamiliares.
Las casas de cartón con servicio, las casas de cartón con salud, con escuela. ¿Es eso? ¿Ah? Y toda la gente que vivía del petróleo son los que quieren volver para atrás. ¿Ah? Y la gente que vivió del petróleo es minoría. ¿Ah? Es decir, acuérdate que Chávez cambió la correlación del petróleo. Era 80 para la gente, para los privados, y 20 para el Estado. Sí. Chávez le dio vuelta. Eso fue terrible para un montón de gente. Desde ahí viene cargando enemigos. Sí, sí. Y puso el petróleo al servicio de quien debe estar, es la riqueza nacional. El cantante de Pink Floyd, Waters, creo que se llama, lo definió muy bien, porque él dijo, qué cosa más horrorosa, y lo decía de forma sarcástica, ¿no? Qué forma más horrorosa que en Venezuela el gobierno del petróleo le da a la gente beneficio. Qué horror, dice, para los Estados Unidos eso. Si vos vieras todos esos cerros de Caracas, las barreras inmensas que se han constituido ahí, con todo, wifi, agua, luz, teléfono, centro de salud, mercado que vende a precio popular. Es decir, esa es la gente que está peleando ahí. La gente que está peleando a favor. Y en medio de eso nos encontramos con una cantidad de noticias falsas, que son las que nos... Ya nos acostumbramos a nosotros eso. Las que nos venden a nosotros. Las que nos venden a nosotros, porque lo cierto es que no es solamente el bloqueo económico, hay un bloqueo informativo con Venezuela. Y todos los periódicos, cadenas de televisión, radios y todos contra Venezuela. Porque todas tienen una raíz capitalista, los dueños. Ese lanza. Venezuela está defendiéndose con Telesur. Y se defiende realmente, Telesur se mira. Esa es su defensa. Pero bueno, hay voces que rompen ese cerco, pues. Yo realmente me quedé Aquí lo estamos rompiendo. Sí. Pero yo me quedé muy bien asombrado de ese cantante de Pink Floyd haciendo esa denuncia pública, pues, es decir, un personaje conocido, pues, inglés. Ayer en el Oscar metieron increíble. Bueno, vamos a hacer pausa, una última pausa. Quiero salirme del tema de Venezuela y tocar el tema de Nicaragua, el Frente y la Internacional Socialista. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el diputado Jacinto Suárez. ¿Qué pasó con la Internacional Socialista, esa decisión de sacar al Frente Sandinista del Internacional? Mira, eso es una cosa que tenía años, Andrés. Nos iban a sacar del Internacional, que nos iban a sacar del Internacional, y se estuvo manteniendo la posición del Frente dentro del Internacional Socialista. Hoy, con toda esta situación y todas estas presiones, ¿verdad?, lograron la expulsión de Nicaragua del Internacional Socialista con el servicio brindado por Liberación Nacional de Costa Rica, que cogió la bandera de la expulsión de Nicaragua. Eso, hablemoslo claro, pues, no nos hace mayor daño. La Internacional Socialista de hoy no es la Internacional Socialista del pasado. La Internacional Socialista se reúne en cualquier capital norteamericana y lo único que gana es alguna nota periodística, ¿verdad? Los presidentes no le hacen caso, qué sé yo. Sin embargo, agrupa una cantidad de partidos sumamente importante, pues, que sirve estar ahí, no es que digo que no sirva,
Lo que te digo es que tampoco hay que darle la trascendencia que no tiene, ¿no? Ya ves, pues, corrieron a Nicaragua el Internacional Socialista, 2 días de periódicos aquí y se acabó. No hay un daño colateral como estiran de grandes dimensiones. La Internacional desde hace rato andaba en eso. Y las discusiones eran de la expulsión de Nicaragua va, la expulsión de Nicaragua viene, hasta que se convirtió en realidad. ¿Y por qué querían sacar a Nicaragua? ¿Por qué querían sacar el Frente? Por razones de orden ideológico, hombre. Eso es todo. La Internacional Socialista es socialista hace 1 millón de años. Y eso es una unión de partidos neoliberales, derechistas, la mayor parte de ellos. Sí, porque Liberación Nacional no sé de dónde es socialista, pues. Ahí quedan algunos sobrevivientes, pues, pero son neoliberales todos esos partidos. ¿Y cuál es la opción de izquierda para el Frente? Así, internacional. El Foro Sao Paulo. Esa es la opción de izquierda. No es, de manera alguna, internacional socialista. El Foro tiene ya una fuerza, después de muchos años, que es tomado en cuenta por los presidentes, sus resoluciones, los reciben cuando llegan a sus países. El Foro ya es una realidad muy importante, tan importante que el presidente de Brasil prometió destruirlo. O sea, más Sao Paulo, yo lo voy a destruir. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? El presidente Lula es un exponente importante del Foro de Sao Paulo. Él lo fundó. Sí. Entonces no le gusta que diga Sao Paulo. Entonces Bolsonaro dijo, voy a destruir el Foro de Sao Paulo. Voy a quitarle los fondos. ¿Cuáles fondos? Como que en Brasil hay un montón de fondos del Foro. Eso no cura. No va a acabar con el Foro. Y la prueba es que estamos reuniéndonos y que estamos hablando y todo. Así es que el Foro es la opción. Ahora en abril estaremos reuniendo en México y estaremos visitando seguramente al presidente López Obrador. Ellos siempre se reúnen con los presidentes, se reúnen con el Foro. Son los partidos más grandes de América Latina los que están ahí. Y más serios. No son partiditos cualquiera. Esa es la opción. Izquierda. No hay otra. Y en el tema de relaciones, porque decíamos que la izquierda, la Internacional Socialista, por las relaciones no era despreciable. En el Foro hay ese mismo nivel de relaciones. ¿Con quién? Con los partidos. No te entiendo. A ver, los partidos de la Internacional Socialista representaban para el Frente un abanico de relaciones. ¿Hay ese mismo abanico de relaciones en el Foro? ¿En el Foro? Lo que pasa es que el Foro es latinoamericano. La Internacional Socialista tiene un carácter más mundial. Sí. Pero en Latinoamérica las relaciones son allí, en el Foro. Tenemos un evento que es el encuentro de América Latina con Europa. Ahí se participa y se abren relaciones y se intercambia con los europeos. Ellos de manera importante ahí conocen las realidades de América Latina. Puestas con la visión del Foro. Puestas con la visión del Foro, presentadas con la visión del Foro. El Foro tiene toda América Latina, ¿no? Todos los países están. Y además de eso, tenemos anualmente un encuentro Foro Europa. Los partidos de Europa importantes. Sí. El Partido Socialista Francés, el Partido Comunista Francés, Izquierda Unida de España, está Izquierda Unida de España,
Es decir, ahí están los italianos, hay italianos y hay nórdicos. Izquierda verde nórdica europea. Sí. Que está en el Parlamento Europeo, está ahí. Así que se habla con ellos. Por eso es un foro sumamente importante. Sumamente importante. Hay un canal abierto, por lo menos ahí a través del foro. Pues, ¿verdad? No quiero cerrar esta edición sin preguntar sobre este miércoles. Este miércoles, según el anuncio del presidente Daniel Ortega, se reanudaría el diálogo en Nicaragua. Mira, esa es una reunión privada. Esperemos su resultado. Eso es todo lo que te puedo decir. Nada más. Hay un montón de gente apostando, o más bien descalificándolo de entrada. Problema de ellos, hay que dejarlo. No te puedo decir nada más. ¿Tiempos? ¿Ah? ¿Tiempos? ¿Tiempo? Vamos a esperar que se tome todo el que necesiten. Bueno, ok. Quiero agradecer, Jacinto, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. También nuestro agradecimiento a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.